Vamos a sacarle los huesos a este pollo para que nos quede así. Lo primero que tenemos que hacer es sacarle el famoso hueso de la suerte. Son estos huesitos, es como la clavícula del pollo. Nos ayudamos del cuchillo. Para mí también se me hizo más fácil con los dedos. Ahora vamos a la parte de atrás del pollo y vamos a ir despegando la piel de la parte de atrás del hueso. Con mucho cuidado metemos el cuchillo y también me ayudo de los dedos. Cuando ya llegamos a la mitad de la espalda nos vamos por la parte de arriba para hacer la otra mitad. Es importante tener el cuchillo más pequeño y muy bien afilado. Ahora por la parte de adelante del pollo donde están las pechugas vamos a ir despegando el hueso de la pechuga. Después de despegar las pechugas del tronco nos vamos a ir a las articulaciones de abajo de los contramuslos. En estas articulaciones lo que vamos a hacer es despegar con el cuchillo los ligamentos. Y ya con todos estos cortecitos podemos sacar este hueso grande del pollo. También puedes sacar el hueso que está aquí, pero yo se los voy a dejar porque no me molesta. Así le dará más forma al pollo relleno que voy a preparar. Y ya solo nos quedan las alas. Yo solo le corto este trozo y ya tendríamos el pollo perfecto para rellenarlo. Como ves, no es tan difícil, así que te invito a que lo hagas y también si quieres puedes mirar el vídeo de cómo hice este pollo relleno al horno porque quedó súper delicioso.